Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Bueno, es un gusto volver a estar con ustedes en este espacio y damos gracias a Dios por su fidelidad y su bondad para con cada uno de nosotros y concedernos la oportunidad de volver a escuchar su voz a través de su palabra. Quiero darte la bienvenida a este espacio y quiero comentarte que en esta ocasión queremos comenzar una serie de 3 enseñanzas con respecto a un tema que le hemos puesto por título Los 3 grupos. Y quiero invitarte que vayas conmigo a la primera carta a los Corintios capítulo 10 versículo 32. Vamos a utilizar este texto como base para lo que queremos compartir. Dice la escritura, versículo 32 de capítulo 10 de primera carta a los Corintios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Muy bien, entonces en este pasaje está hablando el apóstol Pablo y él le dice a los corintios, a la iglesia, que no debían ser tropiezo a 3 grupos. El primer grupo lo encontramos, dice, ni a judíos, segundo es ni a gentiles y el tercero ni a la iglesia de Dios. Y quiero que veamos estos 3 grupos desde la perspectiva, desde la historia. ¿Cómo ha sido el trato de Dios con cada uno de estos 3 grupos? Y cómo el Señor, a lo largo de todas las escrituras, nos muestra su obrar, su intención de acercarse al hombre, trayendo su bondad, su misericordia, mostrando su amor por los seres humanos, entregando sus mandamientos, haciendo pactos con la raza humana, pero que también en el trato que Dios ha tenido con los seres humanos en estos 3 grupos que están a lo largo de toda la historia, también podemos ver cómo ha sido nuestro obrar como seres humanos, cuál es la posición que nosotros hemos tenido frente a los mandamientos que el Señor ha establecido, frente a los juicios que han llegado en determinados momentos de la historia en el trato de Dios con nosotros los seres humanos. Y quiero que miremos en esta ocasión el primer grupo. Vamos a hablar, no lo vamos a manejar en el orden que los tiene aquí el apóstol Pablo, sino que lo vamos a mirar desde el orden de la historia. De acuerdo a las escrituras, el primer grupo que aparece es el grupo de los gentiles. Los gentiles en las escrituras están categorizados como aquel grupo de personas que no son judíos, que no son nacidos dentro de el pueblo de Israel. Entonces hay una ocasión en la historia en la cual todos éramos gentiles. No había diferencia en nacionalidad, sino que todos estaban categorizados como gentiles. En ese tiempo hay algunas características muy particulares que es las que quiero que estemos mirando y quiero mostrarte que este primer grupo lo encontramos en el libro de Génesis desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. En esos capítulos todo el grupo de personas que existió estaban categorizados dentro del grupo de los gentiles. No había judíos, la nación de Israel aún no había sido establecida. En el capítulo 12 es donde se comienza a establecer la nación judía a través del llamado que Dios le hace a un hombre llamado Abraham y luego le cambia el nombre a Abraham. Pero desde el capítulo 11 hacia atrás del libro de Génesis, todos son gentiles y el trato de Dios para con todo ese
grupo de personas, de una u otra manera viene siendo un trato muy general, aunque aparecen algunos hombres que fueron íntimos, digámoslo así, del Señor. Dios estaba mostrando su obra con toda la raza humana y son llamados gentiles. En este tiempo del grupo de los gentiles pasan algunas cosas muy importantes y relevantes para que nosotros podamos comprender todo el trato del Señor con la raza humana. Quiero invitarte que vayas conmigo al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 15 y 17. Y dice la Escritura, para que miremos el primer aspecto de este tiempo. Versículo 15 del capítulo 2 de Génesis. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Entonces, en estos 3 versículos, lo que podemos encontrar es que Dios está dando un mandamiento al ser humano. Está estableciendo un mandamiento, y al el Señor declarar este mandamiento, está colocando al hombre en una posición que no ha cambiado a pesar del tiempo. Y es que al recibir el mandamiento se le da al hombre la capacidad de ser un agente moral. De acuerdo a sus decisiones tendremos consecuencias buenas o malas. Al recibir el mandamiento de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, el hombre está siendo puesto en la posición de ser responsable de las decisiones que tome, de ser responsable de cada una de las obras que tú y yo hacemos cada día. Entonces Dios le establece a esa primera pareja que debían cumplir el mandamiento, porque si no lo hacían, entonces venía una consecuencia. Como de la misma forma, si ellos cumplían el mandamiento, entonces vendría una buena retribución de parte del Señor. Pero quiero que mires que al ser declarado el mandamiento, ya de esa manera ya hay un compromiso de parte de Dios para traer bendición a través de la obediencia al mandamiento, y también traer juicio a través de la desobediencia del mandamiento establecido. Y aunque este mandamiento no estaba en tablas, como lo veremos en el segundo grupo, que es en el momento de Moisés, aquí la ley estaba escrita en la mente y en el corazón del ser humano. Entonces no podríamos nosotros decir que el hombre pecó por falta de conocimiento del mandamiento, porque en primera instancia lo recibe de parte de Dios directamente, y en segundo lugar estaba escrito en su mente y en su corazón. En este tiempo vemos que la ley estaba en la mente y en el corazón. Y quiero afirmarte eso en la carta a los Romanos, capítulo 2, versículo 13 y versículo 15. Dice la Escritura, Romanos 2, 13 al 15. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles, ahí está el grupo que estamos hablando, que no tienen ley,
hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces aquí el apóstol Pablo nos está confirmando lo que estamos hablando, de que los gentiles, aunque no tenían la ley escrita en tablas, sí la tenían en sus corazones, y la conciencia los acusa si están haciendo lo bueno o lo malo. Entonces podemos ver que en este tiempo de los gentiles no había una ley escrita en tablas, pero sí se había recibido de parte de Dios un mandamiento y debían cumplirlo, debían obedecerlo. Podemos ver también que en el capítulo 3 de Génesis el hombre se rebela contra Dios, desobedece el mandamiento, peca, y de esa manera viene el primer juicio de Dios para el ser humano. Y es donde Dios los saca del huerto de Edén y pierden esa intimidad que tenían con el Creador. Y ahora la tierra es maldecida a causa de el hombre, a causa de su pecado. Toda la creación viene a estar bajo la maldición a causa de nuestra maldad, de nuestra desobediencia al mandamiento establecido por Dios. Pero quiero que mires que a pesar de haber sido pecadores, a pesar de haber sido la tierra y la creación maldecida, y aún nosotros como creación de Dios ser maldecidos por causa de nuestro pecado, Dios intenta acercarse al ser humano de una u otra manera, y se establecen algunas formas de cómo el hombre podía acercarse a Dios. Y esto lo vemos en el capítulo 4 de aquí del mismo libro de Génesis, el versículo 1 al versículo 7. Dice la escritura: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y le ensañó Caín en gran manera, Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Entonces, aquí podemos ver que en esta ocasión, Caín y Abel, los primeros hijos de Adán y Eva, intentan acercarse a Dios. Uno intenta acercarse a Dios a través de la ofrenda del fruto de la tierra, mientras que el otro, Abel, intenta acercarse a Dios a través del sacrificio de una oveja. Y es importante que ellos conocían de parte de sus padres que habíamos sido creados para tener una relación íntima con nuestro Creador. Ese es el propósito por el cual Dios te hizo. Dios quiere que tú tengas una relación íntima con Él, que tú puedas contar con su presencia en cada una de las cosas que haces, en cada día de tu vida, tú puedas tener una relación. Ese es el propósito.
El tener una casa, el tener un buen trabajo, el tener una profesión, el tener una familia, son cosas que Dios ha añadido a las bendiciones que Él nos ha dado. Pero el propósito principal es que tú y yo tengamos una relación con Él. Y estos dos hombres habían sido enseñados por sus padres que debían intimar con Dios. Pero en esta ocasión, Caín se acerca a Dios de una manera incorrecta, de una manera que no había sido establecida. Y aquí quiero decirte que ese ha sido el gran problema de los seres humanos. Como humanidad hemos intentado acercarnos a Dios y hemos buscado formas y hemos buscado métodos, pero métodos y formas incorrectas. Caín intenta acercarse a Dios a través del fruto de la tierra y no a través de un sacrificio como su hermano Abel. Y ellos habían sido enseñados de que a Dios debíamos acercarnos a través de un sacrificio. ¿Dónde podemos ver esto? Lo podemos ver en el versículo 7 del capítulo 3. Mire lo que pasa aquí. Dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos, está hablando de Adán y de Eva, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esta desnudez de la cual está hablando el capítulo 3 se refiere al hecho de haber sido ahora avergonzado a causa del pecado, a causa de la desobediencia. Los ojos de Adán y Eva son descubiertos y se dan cuenta de que estaban desnudos y sienten por primera vez vergüenza, sienten por primera vez la necesidad de ocultar, de proteger aquello que ahora para ellos era algo indecente. Y eso es lo que trae el pecado, eso es la consecuencia que trae la desobediencia. Intenta entonces el pecado comenzar a cubrir esa vergüenza que ahora sentimos por haberle desobedecido a Dios, por haber incumplido sus mandamientos. Pero quiero que mire el versículo 22 el versículo 21 del capítulo 3. Dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ellos se ponen unos delantales hechos con hojas de higuera, pero en el versículo 21 Dios toma un animal, lo sacrifica y ahora con esa piel le hace túnicas y los viste. ¿Por qué sabemos que es un animal? Porque dice que Dios le hizo túnicas de pieles. Y de esa manera el hombre se dio cuenta que ahora podía tomar un animal y ese animal podía ahora cubrir su vergüenza. Entonces ellos fueron enseñados directamente por Dios de que quien podía cubrir el pecado era un sustituto parecido a nosotros. ¿Y cuál era ese sustituto? Era un cordero, una oveja, un animal que derramara la sangre en lugar de nuestra vida. Entonces, por eso la Escritura dice, en el libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos, que sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón, no hay cobertura del pecado. Se necesita derramamiento de sangre. Y era lo que Dios les estaba enseñando a Adán y Eva. Al matar este animal y hacerle pieles que cubrieran su desnudez, Dios le estaba diciendo: es a través del derramamiento de la sangre que podemos cubrir el pecado. Pero Caín intenta acercarse a Dios de la manera incorrecta, a través del fruto de la tierra, sin derramar
sangre. Y por esta ocasión, entonces, por esta razón, entonces el Señor rechaza su ofrenda porque Caín intentaba acercarse a Dios a través de sus propias obras. Por esa razón los seres humanos hemos inventado las religiones. Las religiones no son otra cosa más que el esfuerzo del ser humano de intentarse acercar a Dios a través de sus propias obras. Pagamos sacrificios, intentamos hacer buenas obras, maltratamos nuestro cuerpo físico, intentando agradar a un Dios que ya estableció que no es a través de nuestras obras que somos redimidos, sino que somos redimidos a través de un sacrificio en el cual hubo derramamiento de sangre que cubre y que ocupó nuestro lugar. Y les estoy hablando del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Es Cristo quien verdaderamente puede redimirnos y acercarnos a Dios nuevamente. No en nuestras obras. Las obras son el fruto de nuestra fe. Actuamos bien, hacemos las cosas bien porque tenemos una fe y las obras están confirmando nuestra fe. Pero es nuestra fe en Jesucristo quien trae la verdadera redención. Entonces, quiero decirte en esta ocasión que no es a través de las religiones que puedes acercarte a Dios. Y es lo que el Señor les está enseñando a este grupo de los gentiles, que hay una forma de acercarse a Él y es a través del sacrificio, y que lo podemos confirmar que es a través de la persona de Jesucristo. Quiero mostrarte ahora en el capítulo 6 que a pesar de que Dios intentó y ha intentado acercarse una y otra vez a los seres humanos, nosotros hemos mostrado que hay mucha maldad en nuestro corazón y que lastimosamente, aún en los intentos que el Señor tiene constantemente con nosotros los seres humanos, nuestra tendencia es al pecado y por eso necesitamos depender totalmente y constantemente de su presencia. Mira lo que dice el versículo 5 del capítulo 6 de Génesis. Recuerda que estamos viendo el grupo de los gentiles. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces vemos aquí que después de un tiempo, Dios en esa relación que está teniendo con los seres humanos, mira y ve que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Al pasar del tiempo, ellos iban aumentando más y más su maldad. Ellos iban haciendo más y más cosas que ofendían la santidad de Dios. Y quiero decirte que de acuerdo a este principio, la Biblia nos enseña que al pasar del tiempo, el ser humano no está mejorando, sino que por el contrario se está pervirtiendo y está creciendo en su maldad. En vez de ser más buenos, más bondadosos, más misericordiosos, más amigables, tener una mejor sociedad, la historia nos enseña que al pasar el tiempo, el ser humano ha ido aumentando más y más su maldad. A pesar de que estamos en un siglo tan avanzado, que tenemos tanta tecnología, que tenemos tantos descubrimientos científicos, que hemos aumentado tanto
nuestras capacidades, también estamos confirmando de que somos cada día más malos, más perversos y que necesitamos la obra de Dios en nuestra vida. Que necesitamos que Dios intervenga en nuestra sociedad, en nuestra familia y en nuestra vida particular para que verdaderamente exista un cambio en el corazón del ser humano. Dios mira que el tiempo ha pasado y que los hombres habían aumentado la maldad sobre la tierra. Y en el capítulo 5 nosotros podemos ver todo el capítulo, y esto quiero motivarte a que lo puedas leer con mucho detenimiento y con más tiempo, pero podemos ver que hay un título que dice en el capítulo 5, de acuerdo a la Reina Valera, la versión de la Reina Valera de las Escrituras, dice los descendientes de Adán. Y en todo este capítulo podemos ver quién iba naciendo y quién iba engendrando a quién y cuántos años vivía cada una de estas personas. Pero hay un patrón que se repite constantemente durante todo el capítulo 5 y dice que una persona, por ejemplo, te voy a leer lo que dice el versículo 11, y fueron todos los días de Enós 905 años y murió. Esa frase, y murió, la podemos ver constantemente en todo el capítulo 5, mostrando así que el juicio de Dios sobre el pecado había sido establecido. Lo que Dios les había prometido o declarado a esa primera pareja, como lo leíamos en el capítulo 2, versículo 15 al 17, que si ellos desobedecían iban a morir, ahora estaba siendo una realidad. El ser humano vivía sus tantos años, engendraba tantos hijos, hacía tantas cosas, pero el final era igual para todos. Terminaban muriendo y parece ser en el capítulo 5 que la muerte se convirtió ya en algo natural. Y ese es el problema de los seres humanos. Tendemos a ver los juicios de Dios como paisaje, como aquello que ya se convirtió en algo normal. Nos estremecemos un momento por el juicio de Dios que está cayendo y después nos vamos calmando y nos olvidamos de la santidad y del juicio de Dios. ¿Cuántos en este momento están pensando que ya el tema de la pandemia ya está pasando, entonces podemos volver a la normalidad? Y eso es muy importante, que volvamos a tener relaciones sociales, que podamos volver a visitar a nuestros familiares, a nuestros amigos. Pero lo que no podemos olvidar es que Dios permitió todas estas circunstancias en primera instancia para acercarnos nuevamente a Él. Son un llamado que Dios está haciendo a la humanidad de que necesitamos volver nuestra mirada a Dios, de que necesitamos corregir tantas cosas en nuestra vida. Entonces no te olvides y no permitas que los juicios de Dios se conviertan en una parte como costumbre, como paisaje, y ya es algo normal. Fue lo que les pasó a este grupo de gentiles que ya estaban viendo la muerte como algo normal. Dios quiere que miremos la muerte como el cumplimiento de lo que Él había establecido. Quiero mostrarte un momento Romanos capítulo 5, versículo 12, que dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La muerte es la consecuencia de nuestro pecado. La muerte
es el cumplimiento de lo que Dios había dicho. Si pecan, ciertamente morirás. Y la misma sentencia sigue siendo vigente en este tiempo. El pecado no trae para la raza humana más que muerte. Muerte espiritual, muerte emocional y muerte física también. No es solamente el pensar de que a los 80 o 90 o 20 años voy a morir y ya todo se acabó. No, la muerte es la confirmación de que hemos desobedecido a Dios y necesitamos volver nuestro rostro a su presencia. Sin embargo, a pesar de que todo el capítulo 5 nos habla de ese cumplimiento del juicio de Dios sobre la maldad del hombre y sobre el pecado, aparece en este grupo, como lo vamos a ver en los otros grupos, que hay un remanente, hay un pequeño grupo de personas que en medio de la maldad intentan acercarse a Dios. Y quiero mostrarte en el capítulo 6, en el versículo 8, a esta persona que marcó la diferencia. Génesis 6, 8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Versículo 13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Entonces, en estos versículos podemos ver que a pesar de la maldad del ser humano, a pesar de que se había desviado del mandamiento que Dios le había dado, y que esa manera o esa forma de acercarse a Dios se estaba olvidando, aparece un hombre llamado Noé que halla gracia ante los ojos de Dios. Un hombre que marcó la diferencia. Un hombre que pudo ser recto ante los ojos de Dios en medio de una generación mala y perversa. De la misma manera, Dios quiere que tú y yo marquemos la diferencia en este tiempo de maldad que está viviendo la raza humana. Noé y su familia encuentran gracia, favor ante los ojos de Dios por su manera de vivir o su manera de actuar. Mire lo que dice el versículo 17 y 18. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Entonces, es un pequeño grupo que marca la diferencia. Es un pequeño grupo que ahora le está diciendo a Dios que ellos querían ser distintos. Y tú y yo estamos llamados a ser diferentes. Tu hermano que me escuchas, que tienes a Cristo en tu corazón, quiero decirte, hemos sido llamados a ser diferentes, a ser distintos. Hallar gracia y favor ante los ojos de Dios, aun cuando el mundo está pervertido, aun cuando el mundo se ha desviado de los mandamientos del Señor. Tú y yo hemos sido llamados a ser diferentes. Y Dios entonces declara que viene un juicio, y ya ahora no vendría un juicio personal, sino un juicio general sobre todo el mundo. Y es que ahora Dios enviaría por primera vez a la tierra un diluvio de aguas. Y esta es la razón por la cual la gente no cree el mensaje que Noé comenzó a predicar en este tiempo,
porque la Biblia dice que no había llovido de esa manera y los hombres se burlaban de Noé. Mientras él construía el arca, ellos no creyeron el mensaje que él les estaba predicando. Como muchos hoy día no creen en que un día el Señor ha de volver por su iglesia y no están creyendo el mensaje que estamos predicando. Pero quiero decirte que así como Noé un día predicó que vendría un diluvio y el diluvio llegó, quiero decirte en esta ocasión que estamos predicando que el Señor viene pronto, que Él entregó su vida en la cruz del Calvario por tu vida y que si no te arrepientes de tus pecados, también perecerás como lo hizo aquella generación del tiempo de Noé por causa del diluvio. Dios entonces trajo toda la purificación a la tierra a través del diluvio, salvando solamente a Noé y a su familia. Mira lo que dice el capítulo 9, versículo 8 en adelante. Aquí podemos ver que en este grupo de los gentiles, después de Dios haber dado un mandamiento, después del hombre haber pecado, después de Dios haberles enseñado cómo debían acercarse a Él, después de Dios haber visto la maldad del hombre, después de Dios haber traído juicio, ahora Dios establece un nuevo pacto con Noé y su familia y los descendientes que vendrían después de ellos. Esto nos está hablando de que esos tres grupos de los cuales estamos mencionando en primera carta a los Corintios capítulo 10 versículo 32 es una característica de Dios, un nuevo compromiso de parte de Él para comenzar una nueva relación con su creación. Mira lo que dice: y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, o sea, tú y yo, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Entonces, Dios hace un nuevo pacto con su creación. Y es que nunca más volvería a traer diluvio de agua sobre la tierra para condenar al pecado. Pero quiero hacerte una aclaración con esto. Dios no se está comprometiendo a no castigar el pecado. Dios se está comprometiendo a no volver a castigar el pecado a través de diluvio de aguas. Pero Dios, su santidad, sigue siendo firme para castigar la maldad y el pecado de los seres humanos. Y en esta ocasión entonces Dios le dice a Noé: he puesto un arco en las nubes, en los cielos he colocado un arco que te recuerde a ti y me recuerde a mí
que tengo un pacto con ustedes, con toda la creación, y que no voy a volver a traer diluvio de aguas sobre la tierra. Y no sé qué pensarás tú cuando ves el arco en las nubes, cuando ves ese arco iris que sale en la inmensidad de los cielos. Pero hoy sí quiero motivarte a que cada vez que veas el arco en las nubes puedas pensar en dos cosas. La primera, que Dios se está acordando que tiene un compromiso contigo y que ese compromiso lo ha respetado y lo ha cumplido durante todo el tiempo que ha pasado. Y eso debería traerte firmeza a que Dios es un Dios que cumple lo que promete, a que Dios es un Dios que cumple los pactos, a que Dios es un Dios que cumple lo que te ha prometido para tu vida. Y en segundo lugar, quiero decirte, cuando veas el arco en las nubes, que tu corazón pueda ser motivado a arrepentirte. Porque si Dios pone el arco en las nubes, es porque la maldad de nosotros como seres humanos está llegando nuevamente hasta los cielos, y Dios tiene que poner el arco en las nubes y recordar que nos prometió que a pesar de nuestra maldad, el diluvio de aguas no volvería sobre la tierra. Así que cuando veas el arco en las nubes, puedas recordar que Dios está cumpliendo su palabra, pero que también nos está diciendo: arrepiéntanse de sus pecados, porque están llegando al colmo de mi santidad, y aunque no voy a castigar la tierra con diluvio de aguas, mi juicio sí llegará sobre la creación, por cuanto ustedes están aumentando su maldad. El arco en las nubes nos recuerda que Dios hizo un pacto con nosotros. Dios hizo un pacto con Noé y todos aquellos que salieron del arca, y les prometió entonces que no volvería a destruirnos con diluvio. Pero quiero mencionarte esto de una manera muy rápida, y es que para la purificación de nuestros pecados se necesita derramamiento de sangre, como lo veíamos hace un momento, pero también se necesita el agua, la purificación a través del agua, porque el agua es símbolo en las escrituras de limpieza. El agua es símbolo de aquello que purifica también. Quiero darte un dato muy particular, y es que la escritura enseña que cuando Cristo fue crucificado, aquel soldado tomó una lanza y atravesó su costado para mirar si estaba muerto o no, y la escritura dice que de su costado brotó agua mezclada con sangre. Ahí están los dos elementos o las dos formas en las cuales Dios purifica el pecado de la raza humana: a través de la sangre y a través del agua, que es la representación del juicio de Dios sobre el pecado, como lo estamos viendo aquí en el diluvio con Noé. Entonces Jesucristo es la persona que cumple a cabalidad toda la demanda de Dios. Su sangre limpia nuestro pecado, y el agua que brotó de su costado es la confirmación que el juicio de Dios ha caído sobre la persona de Jesucristo, y que todo aquel que acepta a Jesús como su Señor y su Salvador ahora está redimido de sus pecados y está ahora recibido en la presencia de Dios como un ser limpio y purificado a través del sacrificio de Jesucristo, a través del sacrificio del Hijo de Dios. Quiero terminar con este punto, y es que aún en este tiempo de los gentiles
Jesucristo está siendo anunciado. Miren lo que dice el versículo 15 del capítulo 3. Dios entonces declara estas palabras y dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí en este versículo Dios le está prometiendo a la creación y también le está declarando a Satanás, que es aquella serpiente antigua que hizo pecar a Adán y a Eva, que vendría un Salvador, aquel que nacería de la mujer, la simiente de la mujer, que aunque la serpiente le heriría en el calcañar, él le aplastaría la cabeza. Es la primera profecía de que vendría un Salvador al mundo. Pero quiero mostrarte que Jesucristo es también la representación de ese animal que el Señor sacrificó para traer vestidos de pieles a Adán y a Eva, como leíamos hace un momento en el versículo 21. Y es que así como aquella piel cubrió la desnudez de Adán y Eva, Jesucristo es aquel que cubre nuestra desnudez, es aquel que cubre nuestra vergüenza, es aquel que cubre nuestros pecados. Cristo es anunciado en el tiempo de los gentiles de la misma manera que hoy, con la intención de que conozcamos de que el Hijo de Dios ya había sido sacrificado desde antes de la fundación del mundo, como dicen las Escrituras. Cristo había tomado el lugar de sustituto en tu lugar y en mi lugar para traernos salvación y redención. Es Cristo aquel arca que salva a Noé y a su familia y a todos los animales del juicio de Dios sobre el pecado. Cristo soporta el ímpetu del juicio de Dios. Así como ese arca estaba soportando durante 40 días y 40 noches que duró el diluvio, así como esa arca estaba soportando toda esa tempestad, Cristo es anunciado como aquel que soporta el ímpetu del juicio de Dios, de la ira de Dios sobre el pecado, para traernos a nosotros redención y salvación. Por eso en esta oportunidad quiero decirte que es Cristo aquel que puede darte perdón de tus pecados, porque Él ya soportó en la cruz del Calvario todo el ímpetu del juicio de Dios, de la ira de Dios, para que tú hoy seas redimido de todos tus pecados y que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida. Así que en esta oportunidad quiero mostrarte que solo se salvan aquellos que creen en el plan que Dios ha establecido. Noé y su familia se salvaron porque creyeron que Dios iba a mandar un juicio y que el arca era ese medio para salvación. Hoy quiero decirte que Cristo es el medio que Dios ha establecido para tu salvación. Si crees en el plan de Dios, serás salvo. Por eso, en esta oportunidad, quiero motivarte a que aceptes a Cristo en tu corazón. Vamos a orar y darle gracias a Dios por este tiempo. Amado Padre que estás en los cielos, agradecemos tu misericordia y tu bondad para con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el Dios de la historia. Tú eres nuestro Creador y desde principio a fin has estado, Señor, interviniendo en toda la historia, porque no es la historia de la raza humana, es tu historia, Señor. Es tu historia con nosotros. Es tu intención de acercarte a nuestra vida. Es tu intención de
tener una relación íntima con nosotros. Y en esta oportunidad te damos gracias porque tú has establecido los mandamientos y nos estás llamando a que como tu creación obedezcamos a la voz de tu palabra. Yo te pido que fortalezcas a tu iglesia. Todos aquellos que escuchan este mensaje puedan ser edificados una vez más. Y darte gracias porque Cristo fue anunciado en todas estas cosas. Gracias porque Cristo es el cumplimiento de tu propósito de redención para toda la raza humana. Y tú, amigo que me escuchas, quiero invitarte a que si quieres aceptar a Cristo en tu corazón, puedas repetir conmigo esta oración y puedas decirle: Padre Santo, en esta oportunidad yo me acerco a ti, confieso que soy pecador, que necesito tu perdón, pero hoy no me acerco a ti a través de mis obras, a través de mis propias fuerzas. Por el contrario, me acerco a ti bajo los méritos de tu Hijo Jesucristo, declarando que hoy lo recibo como mi Salvador y mi Redentor, y que a través de su sangre yo soy perdonado y soy limpiado de todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, si hiciste esta oración, quiero invitarte a que nos escribas y a que puedas también buscar un lugar donde puedas seguir siendo edificado. Y a todos los demás, a todos nuestros hermanos y amigos, queremos invitarte para que muy pronto puedas escuchar el segundo video que nos habla de ese segundo grupo y podamos seguir siendo edificados. Muchas gracias por tu tiempo, que el Señor te bendiga y te mando un abrazo desde la distancia y hasta pronto. Chao, chao.